por este medio, pues lo que es más fácil. Entonces, no sé si quiera que iniciemos, doctor. Sí, sí, luego. Luego. Muy bien. Bueno, entonces, ¿Cuál nos toca? sí, nos toca la lección 1165 de octubre 2 de 1913. ¿Sí? Muy bien. Lo dice. Quien hace la voluntad de Dios puede decir que su vida ha terminado. Continuando mi habitual estado, el bendito Jesús se hacía ver dentro de mí, pero tan fundido conmigo que veía sus ojos en los míos, su boca en la mía, y así de todo lo demás. Y mientras así lo veía, me ha dicho: hija mía, mira a quien hace mi voluntad y cómo me fundo y me hago una sola cosa con ella. Me hago su vida propia, porque mi voluntad está dentro y fuera del alma. Se puede decir que es como el aire que ella respira, que da vida a todo en ella, como luz que hace ver todo y hace comprender todo, calor que calienta, que fecunda y hace crecer, corazón que palpita, manos que obran, pie que camina. Y cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. Este parrafito yo creo que necesitamos quedarnos ahí un tiempo. O sea, nos está describiendo exactamente lo que es el vivir en esta divina voluntad, ¿no? O sea, es una total y absoluta identificación, unión, no es unión, sino una fundirse en todo. Y por favor, esto necesitamos irlo repensando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando nos fundimos en la divina voluntad, o sea, ¿qué quiere decir? Que seamos los ojos de Jesús, seamos el corazón de Jesús, seamos las manos de Jesús que obran, el pie de Jesús que camina. Se dice muy sencillo, lo entendemos relativamente fácil, pero ahora llegar a comprenderlo, o sea, hacerlo algo conmigo, hacerlo uno conmigo, esto no es sencillo. O sea, y esto necesitamos hacer un verdadero esfuerzo para ir poco a poco entendiendo qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir que cuando yo camino son los pasos de Jesús? Y que deberían de ser las mismas finalidades de los pasos de Jesús en mis pasos. ¿Qué quiere decir? Que mis obras tienen que realizar lo mismo que realizaban las obras de Jesús. Que mis ojos tienen que ver lo que veía Jesús, no lo que veo yo. Y en fin, así de cada cosa. Esto no es realmente fácil poderlo comprender. Dije entender, sí, pero comprender, no. Ahora, al final dice algo muy curioso, porque dice que cuando la voluntad humana se une al querer divino, se forma la vida de Él en el alma. Y ahora sí, ¿eso qué quiere decir? Que no estábamos ya fundidos en Él, que no estábamos ya haciendo lo mismo que Él hacía, que no sus obras son las obras nuestras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, opiniones. Se la voy a pagar a Roberto. A ver, Roberto. En este punto se da el intercambio de vida, doctor. Bueno, es que el intercambio de vida está dado desde antes. Todo lo que dijo, ¿no?
O sea, es el corazón que late, el pie que camina, la mano que obra, la mente que piensa, la lengua que habla, la boca que habla. En fin, eso es un intercambio de vida. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí al final? O sea, dice, cuando la voluntad humana se une a mi querer. Ajá. Cuando la voluntad humana, o sea, cuando cuando la voluntad humana da el sí, ¿no? Cuando dice su fiat. Pues eso es, no, pues es desde antes eso, ¿verdad? Porque es el alma que hace su voluntad, sí. Así es. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que estas lecturas que son del principio son fundamentales porque nos están dando como la parte final. Aquí Jesús empieza por la parte final para luego irnos explicando poco a poco a través de los libros. Pero esto que está diciendo es el punto final de este reino. Bueno, no sé si es cuando se forma ya la vida divina, que es ya la vida divina, la vida completa de Jesús en mí. A ver. Que ya ya no son mis obras, ya no soy yo, sino es todo Jesús. O sea, ya tengo la vida la divina voluntad en posesión. O sea que ya no, ya es una vida completa. Por ahí va. O sea, el querer divino es el acto único de Dios. Sí. ¿Sí? O sea, es un acto divino en donde está encerrado la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, la creación, la redención y la santificación. Son todas las obras de Dios. Y no nada más la obra, sino los efectos que cada obra lleva. Por lo tanto, estamos hablando de la vida divina. Cuando nosotros nos fundimos en la divina voluntad, no estamos fundidos en la vida divina, sino estamos fundidos en ese motor de Dios, que es la voluntad, y ahora ese motor va produciendo en nosotros que hagamos actos divinos. O sea, vamos poco a poco haciendo actos divinos. En la medida que vamos haciendo actos divinos, esos actos son los únicos que se pueden unir al querer divino. O sea, por ser divinos, no tienen otro lugar donde habitar más que en el acto único de Dios. Cuando ya la criatura es una totalidad de actos divinos, bueno, cada acto va generando una vida divina. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Una vida de Jesús que es en cada acto. Y bueno, ese acto, esa vida queda como propiedad de la criatura, pero no es vida de la criatura. Es como si fuéramos teniendo hostias consagradas, pero nuestras, ya nuestras, las tenemos como propiedad. Son vidas divinas que vamos teniendo, que vamos acumulando de acuerdo al número de actos. Cuando ya la criatura es una plenitud de divina voluntad, que ya no hay nada que nunca hace un acto de voluntad humana, en ese momento estamos totalmente fundidos en la divina voluntad. Y entonces mi voluntad, que ya no tiene ningún movimiento sola, en ese momento ya se puede fundir, se puede unir al querer divino, o sea, a la divinidad. Se puede fundir al Dios único y verdadero, se puede fundir en la Trinidad, como le quieran llamar. Y entonces, ahora lo que tenemos en nosotros no es nada más la vida de la divina voluntad, sino es la vida completa de Jesús.
¿sí? Y en la vida completa de Jesús, ¿qué será? Si es completa, ¿qué será? Todos sus atributos en Ah, nosotros. Naturaleza humana y naturaleza divina. esa divina. O sea, me uno al hombre y me uno al Dios. Me uno a Jesús y me uno a la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Eterno. Y el Verbo Eterno está unido indisolublemente con el Padre y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora el alma está total y absolutamente compenetrada en la Trinidad, o sea, en el Dios único y verdadero. Son dos pasos. Por eso siempre hemos hablado de que el vivir en la divina voluntad es camino, no es finalidad. Es el medio por el cual yo puedo llegar a esto. Y Jesús nos habla de esto diciendo que el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. Y no puede obrar una voluntad humana, no podría obrar en el querer divino si no está toda transformada en vida divina. ¿Se dan cuenta de lo que dice este párrafito? Es un enorme misterio y una enorme verdad. Así es. Y un enorme, no sé cómo decirlo, es algo que debería de motivarnos para decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Yo me dedico única y exclusivamente a esto. Sí. Es la locura. Sí, sí, sí. Bueno, pero como ya sabemos mucho, síguele. Seguimos, dice. Después, habiendo recibido la comunión, estaba diciendo a Jesús, te amo. Y él me ha dicho, hija mía, ¿quieres amarme en verdad? Di, Jesús, te amo con tu voluntad. Y como mi voluntad llena cielo y tierra, tu amor me circundará por doquier. Y tu te amo se repercutirá arriba en los cielos y hasta en lo profundo de los abismos. Así, si quieres decir te adoro, te bendigo, te alabo, lo dirás unida con mi voluntad y llenarás cielos y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de agradecimientos. En mi voluntad, las cosas son simples, fáciles e inmensas. Mi voluntad es todo, tanto que mis mismos atributos, ¿qué son? Un acto simple de mi voluntad. Así que si la justicia, la bondad, la sabiduría, la fortaleza hacen su curso, mi voluntad los precede, los acompaña, los pone en actitud de obrar en suma, no se apartan un punto de mi querer. Por eso, quien toma mi voluntad, toma todo. Es más, puede decir que su vida ha terminado. Terminadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias. Porque en quien hace mi querer, todas las cosas pierden sus derechos. Porque mi querer tiene el primado sobre todo y derecho a todo. ¿Qué dijo? Ay, Dios mío. Pues un poco lo que decía ahorita, ¿no? Ya va a estar al decir yo ese te amo, no con mi voluntad, mis intenciones, sino con la voluntad de él, va a llevar todos los efectos, todos los atributos, todo lo que es Dios, y le vamos a estar dando, como dicen, dándole Dios a Dios, y así de todo lo que
lo que es, ¿no? Alabar, glorificar y como nos dices, ya no, ya ha terminado la vida humana, ya terminó. O sea, lo que se va a vivir va a ser únicamente vida divina. Ujú. Y en ese momento todo lo humano ya se pierde. Está Sí, hablando de las debilidades, de las tentaciones, de las pasiones, ¿sí? Las miserias. O sea, ya la criatura en ese momento deja totalmente todo lo que es humano y ya no hay ningún riesgo de un ataque que nos pueda sacar. Mientras exista la voluntad humana todavía obrante en la criatura, las tentaciones, las miserias, todo esto puede llegar y puede impulsarnos a hacer actos humanos y salirnos de la divina voluntad. Pero una vez que ya estamos dentro, no hay forma de que podamos salirnos de la divina voluntad. O sea, esto es lo grandioso de esta vida. Por eso Jesús nos dice que la prueba para los que quieran llegar a vivir en esto es decidirse a entrar sabiendo que de ahí no se sale. O sea, si yo no estoy totalmente decidido a eso, definitivamente nunca me la van a dar como vida. Puedo tener actos, pero vida jamás. ¿Y qué es la vida? Pues lo que leíamos arriba, ¿no? Unidos al querer divino, obrando en el querer divino nos comparte todo lo suyo. Y ahora un acto de la criatura prácticamente no se diferencia en nada de un acto de Dios. No por la criatura, sino por el Dios que está presente y actuante en el acto de esa criatura. A mí, bueno, a mí en lo personal así cuando se habla, cuando dice pierden sus derechos, es como una frase o sea, que me reconforta, que me gusta mucho, o sea, porque se ceden tus derechos, dame tus derechos, quiere decir que yo ya lo que era mío, te lo doy. Entonces, cuando dice que todas las cosas, cuando ya estando en ese querer, mi vida, mis actos, o sea, pierden sus derechos, quiere decir que ya, o sea, ya no los puedo reclamar, se puede decir, ¿no? Y es como dice usted, o sea, ya se está dentro y ya no se puede salir. Entonces, es algo que en lo personal a mí no sé, como que me alienta, como que me empuja, ¿no? Pierdes tus derechos. Así es. Perdemos todo, ¿no? Sí, Para ganarlo todo. ganar todo. O Sí. sea, es porque cuando nada más se escucha pierden todo, dice uno, caray, Ujú, ¿y con qué me quedo? ¿No? Bueno, pues te quedas con todo, con todo. con el verdadero todo. Ujú. Pierdes tu nada para adquirir el todo. Y como decía hace unas 3, 4 sesiones, ¿no? Se pierden, podríamos decir, los derechos de siervo para tomar los derechos de hijo. Ujú. Así es. Que si lo vemos así, pues es una Es pérdida una que ganancia. vale la pena. Es una ganancia, no es una pérdida. Así es. Ujú. En fin. Yo también vi esto, que aquí donde decías, Ivonne, dice, por eso quien toma mi voluntad toma todo. Es más, puede decir que su vida ha terminado. Terminadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias, porque en quien hace mi querer, todas las cosas pierden sus derechos. O sea que también las pasiones, las miserias, las debilidades, todas esas pierden derechos también, no nomás Ujú. los nuestros. Por eso, pero ¿cuáles son los derechos de eso? ¿Cuáles son los Pues derechos de las pasiones? el hacernos daño.
Son los derechos de ella de manifestarse y que se pongan en acción a través nuestro. O sea, Ajá, porque, una pasión o un vicio no tendría ninguna función por sí misma, sino tiene que utilizarnos a nosotros para tener vida. ¿Sí? no. Ok, entonces no son dos cosas diferentes, no son también dos cosas, ¿verdad? Porque nuestros derechos es el derecho de elegir, el derecho de muchas cosas, ¿no? Pero también las miserias, ya estando en la divina voluntad, en su querer, ya no tienen derecho a Exacto, tentarnos. exacto. Dice Jesús que las tentaciones y todas las miserias, cuando estamos en la divina voluntad, ya no se atreven a moverse, porque saben que se van a enfrentar a una voluntad divina y con ella no pueden. Entonces dejan en paz a la criatura, ya no van a poder actuar. No se nos van a quitar, eso que quede claro, porque las miserias son parte de nuestra naturaleza, que son creadas por Dios. Así que en términos generales siempre las vamos a tener, pero transformadas en virtudes. O sea, la miseria es la materia prima para la virtud. Entonces, en la divina voluntad ya no hay forma de que puedan seguir obrando por ellas mismas y en ese momento se van a transformar en las virtudes, pero virtudes divinas, no virtudes humanas. Ajá, está bien. Listo. Doctor, ahí ¿cuál sería así, en base a la experiencia de todos los grupos, cuál sería no sé cómo decirlo, el por qué batallamos tanto en aflojarnos, en darnos, en aceptarlo? O sea, ¿cuál es lo reacio que tenemos como voluntad humana para poder aceptarlo? O sea, simplemente es un cambiar, vamos a seguir viviendo. ¿A qué le sacamos, en otras palabras, verdad? Le sacamos a ya no seguir gozando de lo que gozamos hasta ahora. O sea, yo sigo insistiendo que en realidad no tenemos ninguna educación de tipo espiritual. Nunca nos han guiado en el camino de lo espiritual. Nos han guiado en el camino de lo material y nos han llevado a la satisfacción de las cosas materiales, pero jamás nos han llevado a las satisfacciones espirituales. O sea, nos dicen que, bueno, hay que portarse bien, hay que acercarse a Dios, hay que amar a Jesús, hay que amar al Padre, hay que ver todo lo que sufrió, porque Él sufrió para hacernos felices. Ese hacernos felices que tenemos, Dios nos creó para ser felices, es un estímulo para lo material. Es un estímulo para seguir gozando de lo material, aún en lo espiritual. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes me van a entender bien. Cuando estamos en un movimiento, por ejemplo, en la renovación se obtienen dones, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué satisfacción les dan esos dones? ¿Les dan satisfacción espiritual o material? Material. Pues yo creo que es material porque se siente, ¿verdad? Se siente bonito un ratito y al rato ya sale uno y está igual. Se siente bonito un ratito. Se siente bonito saber que ya tengo un don. Se siente bonito decir yo ya tengo este don. ¿Sí? Estamos hablando de satisfacciones que, que son generalmente de tipo material, de tipo humano. ¿Sí? Pero una satisfacción espiritual, decir,
es que estoy gozando del actuar del Espíritu Santo en mí, no tengo ni la menor idea. Cuando yo digo es que estoy fundido en Jesús y yo pregunto, bueno, ¿y qué sientes? Nada. ¿O se siente acaso el gozo de tener la vida divina en uno? No tenemos ni la menor idea de qué es la vida divina. O sea, no tenemos ninguna experiencia de esto. Por eso nos cuesta tanto trabajo renunciar, porque vamos a lo desconocido y vamos quitándonos lo que conocemos, lo que disfrutamos, aún en lo espiritual. Yo gozo cuando voy a la renovación. Claro, alabo, canto, bailo, brinco, corro, hago mil cosas y eso es un gozo para mí. ¿Sí? Y si tengo la oportunidad de usar el don, entonces mucho más todavía. Pero es una satisfacción personal. Ahora, cuando me dicen renuncia a eso, digo, no, hombre, pero si esto es de Dios. Bueno, sí, es de Dios, pero ¿para qué te lo dio? Para vivir, para gozar, para usarlo, para el bien de mis hermanos. Ok, de acuerdo, pero ¿y ahora qué sientes? Nada más que los gozos materiales otra vez. Entonces, yo creo que aquí lo único que nos puede ayudar a esto es conocimiento. Eso es fundamental, porque a través de la lectura vamos entendiendo qué es Jesús, quién es Jesús, qué es la divina voluntad, qué contiene la divina voluntad, y poco a poco vamos a ir comprendiendo lo que quiere decir la infinitud de Dios. Vamos a ir comprendiendo poco a poco qué quiere decir el bien absoluto, qué quiere decir la verdad absoluta, la santidad absoluta, la infinitud. O sea, y en la medida que vamos entendiendo esto, es en la medida en la que va avasallándonos el conocimiento de Él y va dejando a un lado el conocimiento material. O sea, y esto es relativamente fácil poderlo, pues, comprender, porque yo creo que lo hemos sentido todos. Cuando empezamos a leer lo de Luisa, empezamos a leer lo de la divina voluntad, no importa en qué movimiento, espiritualidad, en congregaciones hayamos estado, generalmente nos va atrayendo más seguir en esto que acudir a lo otro. Y eso empezamos de alguna manera a sentir ese gozo espiritual y empezamos a confiar más en Jesús y seguimos conociéndolo y eso va aumentando el amor. Y ese amor que no tiene nada que ver con, con la parte sensible de lo espiritual, ¿sí? Con este fervor que a veces se siente. O sea, el conocimiento de Jesús no tiene nada que ver con el fervor. El fervor es un estorbo. O sea, cuando no hay fervor, es el fuego que no produce humo. No sé si recuerdan esa lectura. Sí. O sea, el rezar, el acercarse a Dios, pero con nuestra voluntad, es el fuego, es un fuego, pero fuego con humo. Y cuando el alma está fría, cuando el alma no siente ese fervor y se acerca y cumple con lo que tiene que hacer, es un fuego, pero un fuego sin humo, que no lastima los ojos. Es otro ejemplo que él pone ahí mismo en esa lectura. ¿Qué les causa más impresión? ¿El fuego que consume todo y todo lo vuelve en fuego? ¿O un hielo
que quema y consume todo. Lógicamente, lo que más admiraría sería el hielo. Un hielo que tenga la capacidad de poder consumir todo. Bueno, pues estas son las partes así. Cuando nosotros podamos empezar a disfrutar un poco de lo espiritual, cada día nos iremos acercando más a Él. Veamos a Luisa. O sea, Luisa es un ejemplo perfecto. Si vemos la vida de Luisa, es una vida infame. Desde el punto de vista material, es una vida infame. Metida en una cama durante 64 años sin estar enferma. No es por enfermedad, sino es un ofrecimiento que Jesús le pidió y que ella acepta. Tiene que recurrir a los demás para todas sus necesidades. Y eso, por favor, piénsenlo. ¿Qué quiere decir? O sea, estar sometida aún en los actos más naturales y que generalmente nunca los ponemos en público, sino los hacemos solos. Luisa tiene que estar supeditada a todos los demás. Luisa tiene que estar privada del alimento. ¿Sí? O sea, Luisa tiene que estar privada de la parte de lo que a ella tanto le agradaba, de ir ante el Santísimo. O sea, la vida de Luisa, perdón, pero es una vida infame, en verdad. Sin embargo, lo hace con un gozo infinito. Y si fuera poco, todavía ansía terriblemente el sufrir. Y uno dice, no, pues es que esta mujer está loca. No, lo que está es locamente enamorada de Jesús y locamente viviendo lo que es la vida de Jesús. Y la vida de Jesús es sufrimiento. Pero un sufrimiento que ocasiona un bien mayor, un bien que satisface todas las necesidades de la criatura. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué no conocemos esto? Porque cuando nos dicen vas a sufrir, decimos, ah, caray, espérate tantito, yo no quiero eso. Dios me creó para ser feliz, porque Diosito es bien bueno conmigo y con todos. ¿Sí? Nada de sufrimiento, eso no. Yo creo que esta es la razón. Bueno, doctor, ahí, por ejemplo, hablamos de ir leyendo, ir conociendo un poquito más y cuando estás en la iglesia o en alguna parte de catequesis o algo, o oyendo a gente pues más capacitada, diría yo, que yo mismo para hablar de cosas de Dios, ¿verdad? Y se expresan en una forma diferente de nuestra Madre Santísima o de la Eucaristía o cosas que de acuerdo al libro del cielo, pues ya no checan, ¿verdad? Ya no van. O sea, yo me quedo retorciéndome, ¿verdad? Me duele mucho que sigan hablando así de Jesús o sigan hablando así de nuestra Madre Santísima. No sé qué hacer, me duele. O sea, no sé si levantarme y agarrar un arma y decirle, ¿sabes qué? Esto es así. No es para tanto. Por eso, mire, yo creo que si esto lo escucha en alguna función pública, por ejemplo, en una homilía, en alguna plática de un sacerdote en misa, bueno, pues repare, usar eso para reparar. Pero si esto lo oye en una plática, en que usted acude a esa plática, bueno, pues creo que lo acaba de decir perfecto. No lo del arma, ¿eh?
párese y váyase. Listo. No vale la pena discutir. O sea, cuando alguien no está, y lo voy a decir, suficientemente empapado en la divina voluntad, no vale la pena discutir porque siempre nos van a ganar. Si ya tiene suficiente conocimiento, entonces sí se puede, si es posible, párese y rebátale lo que está diciendo. Pero ahí necesita un conocimiento real de todo lo que Jesús ha ido pues diciéndonos a través de los libros. ¿Sí? Y si no, pues simplemente no acude a esas pláticas. Nada Yo más tengo, va para pecar de deseo. Quiere matar ahí al... Sí. yo tengo una pregunta. A ver, Buenas tardes, doctor. Ahorita estaba comentando de, sí, del humo, del fuego y del humo que cala los ojos. ¿Qué pasa cuando uno empieza a adentrarse a, como se dice, ¿verdad? No solamente leer las horas de la pasión, sino que adentrándose más. Lo comento porque, pues, bueno, no importa que lo con soles, ¿cómo se llama? Tiene una manera esta persona que la va llevando uno a ir comprendiendo más cómo vivir las 24 horas, porque la verdad yo pues sí, a veces al principio que lo leí, pues dije, pues sí, meditarlas, entonces ya usted ha comentado, no, hay que vivirlas, hay que adentrarse a ellas, ¿verdad? Entonces, pues como, pues yo digo que en esa búsqueda de que yo, bueno, en lo personal, de leer y leer, y yo quería, pues, no, pues, comprender más y vivir más las 24, pues me llegó ya sabe, aquí en el YouTube, viendo Tercer Filo, me llegó el de Soles, y esta persona, vuelvo a repetir, está llevando a conocer y va paso a paso comprendiendo, ejemplo, vamos a suponer esta desde 5, de que sale de la prisión Jesús, y cómo explica cómo sale el sol, cómo Dios con su luz comienza a iluminar toda la oscuridad y comienza bueno, a mí me ha ayudado a comprender más las horas de la pasión y bueno, y cuando vivió la prisión. ¿Qué pasa cuando me voy adentrando, no sé, hasta a lo mejor imaginándome a Jesús sufriendo, prisionero, y comienzo a pensar en los que sufren? ¿Y qué pasa? No tanto el sentimiento, te dice, no, el fervor, como dijo, el fervor no es bueno, pero si poquito vamos adentrándonos que está mal, si llega un sentimiento de dolor, como dice el Señor, me duele lo que dicen, pero qué pasa si a mí me duele lo que sé que está viviendo Jesús en el mundo? ¿Qué tal si pienso, no sé, no sé, ahorita aquí en El Paso, un joven que mató a un padrastro? O sea, ¿qué pasa si cuando de repente me llega esa noticia? Ella decía, a lo mejor en la vida te llegan cosas, repara, vive. ¿Qué pasa con eso? O sea, si siento dolor, eh, no soy de plástico, ¿no? Siento dolor por Jesús que está sufriendo. ¿Está mal eso? ¿no? ¿Por qué? Porque me está diciendo que no hay que, el fervor, a veces como que esa linecita, no sé si es muy delgada, y a veces, no que diga yo, ay, a ver, a ver si me estoy explicando, no tanto como los Por carismáticos, eso, ay, mire, que sufro. espéreme. Ok. No confundamos. O sea, cuando algo nos duele, Ujú. cuando algo que está mal hecho, un pecado, una agresión, cualquier cosa mal hecha, y eso nos duele, eso es lo que Jesús está sintiendo en ese momento. Eso no es fervor, eso no es cosa sentimental, sino es una transmisión de lo que Jesús nos está sufriendo y que nos está poniendo a nosotros como parte para acompañarlo y para repararlo. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de extraño. Ahora, que lo esté oyendo de determinadas personas, está bien, no hay problema. El problema es que siempre debe ser alguien que todo lo que diga
esté en línea con lo que Jesús dice. Eso es lo único que habría que estar pendiente. Si es así, adelante, siga con eso. Perfecto. No, no, sí, de hecho estoy viendo, está leyendo el libro Las Pasiones, o sea, lo está leyendo, de ahí está sacando vaya, es que yo siempre había querido cómo vivirlo y ella lo está relacionando claramente con el libro Las Pasiones, lo lee y lo que Jesús está pidiendo, no que está pidiendo, sino cómo vamos a repararlo, como lo dice él ahí en las 24 horas. Está bien, me aclara mi duda. Gracias. Bueno, ¿ningún otro comentario? Parece que no, doctor. Bueno, seguimos. Seguimos con la lectura 1166 de noviembre 18 de 1913. Tanto bien puede producir la cruz por cuanta conexión tiene el alma con la voluntad de Dios. Estaba pensando en mi pobre estado y cómo aún la cruz se ha alejado de mí. Y Jesús en mi interior me ha dicho, hija mía, cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, una forma la cruz de la otra. Así es entre yo y las criaturas. Cuando su voluntad está opuesta a la mía, yo formo la cruz de ellas y ellas la cruz mía. Así que yo soy el asta larga de la cruz y ellas la corta, que cruzándose forman la cruz. Ahora, cuando la voluntad del alma se une con la mía, las astas no quedan más cruzadas, sino unidas entre ellas. Y por lo tanto, la cruz no es más cruz. ¿Has entendido? Y además, yo santifiqué a la cruz, no la cruz a mí. Así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Por lo tanto, también la cruz, tanto de bien puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi voluntad. No solo esto, la cruz santifica, crucifica parte de la persona, pero a mi voluntad no se le escapa nada. Santifica todo y crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo. Y siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa. De modo que ella misma me incita a querer cumplir el trabajo de mi voluntad en ella. Así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa. Y si pueden clavar a la criatura con 3 clavos, se alegran y cantan victoria. En cambio, mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con 3 clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad disponga sobre la criatura. Wow. A ver, ¿qué digo? Ay, Dios mío, aquí como... Qué bárbaro, ¿cómo participan? Sí, ¿verdad? O sea, bueno, ¿quién se anima? Porque siempre yo, pues van a decir que quiero mi hora. ¿No? A ver, Lilian. Bueno, la cruz, ¿verdad? Como lo dice en otro pasaje, dice, la cruz es al hombre como el freno al caballo. Entonces, todas las cruces que vamos teniendo, ¿verdad? Chiquitas, medianas, grandotas, son ese caminar, ¿verdad? De unión con Jesús. O sea, si nosotros estamos tratando, ¿verdad? De siempre estar viviendo su misma vida, de estarnos asemejando siempre a Él, pues vamos llevando esa santificación porque nos estamos uniendo a su misma voluntad, a su divinidad. Entonces, el vivir, ¿verdad? Día a día
lo que Dios nos va poniendo, lo que nos va marcando, ¿verdad? En esas inspiraciones del Espíritu Santo que nos va llevando, ¿verdad? Que nos va guiando nuestra vida, pues vamos viviendo, vamos haciendo esos actos divinos, ¿verdad? Vamos adquiriendo esos soles divinos, ¿verdad? Que van a ser, como decía el doctor, esos actos que van a quedar ahí el día que muramos, ¿verdad? Como lo dice el testamento de Luisa, o sea, dice, ahora sí, veo esos soles, ¿verdad? Que son los actos que hice en la divina voluntad. Entonces, no es más que vivir la vida como se nos va presentando, no nos pide nada extraordinario, no nos pide actos religiosos, no nos pide nada de eso, nos pide más que vivir el estado en el que estamos, ¿verdad? Los casados, casados, los solteros, solteros, los X, ¿verdad? Y siempre estar atentos, es que es lo que tenemos que estar, ¿verdad? Atentos a lo que Él nos pide y hacerlo por amor a Él. Bueno, es lo que, no sé, doctor, corríjame si está mal. Está bien, o sea, va ahí. Hay una cosa que necesitamos como penetrar un poquito. Empieza con cuando las voluntades están opuestas. O sea, la voluntad divina, la voluntad humana. Si se opone la voluntad humana a la divina, ¿qué pasa? Se cruza. ¿Qué forma? Una cruz. Cuando la voluntad divina se le cruza a la voluntad humana, ¿qué forma? Una cruz. La voluntad humana crucificó a Jesús. Crucificó a Jesús porque crucificó a la divina voluntad en ella. Cada vez que le damos vida a nuestra voluntad en nosotros, lo que estamos haciendo es poner en la cruz a la divina voluntad que quería participar junto con nuestro acto. Porque todos nuestros actos, todos, fueron hechos, creados por el Verbo Eterno desde toda la eternidad. Y fueron creados porque Jesús tenía que ser actor, creador y actor de cada acto. Por lo tanto, cada vez que yo hago mi voluntad, me cruzo a la voluntad humana, a la voluntad divina, y estoy poniendo en la cruz a Jesús. Esas son las muertes innumerables que le estamos dando y que el amor divino está cobrándolas en él a través de la vida continua de él en todos sus actos, porque está pagando las muertes que le hemos dado nosotros. Ahora, nosotros tenemos esta parte en la actualidad. Ahora queremos rehacer eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos pidiéndole a Dios que cruce su voluntad a la nuestra. O sea, y entonces su voluntad se cruza y me pone en la cruz a mí. Y esos son los sufrimientos de los que habla. O sea, los sufrimientos de la renuncia. Porque dice, cuando su voluntad está opuesta a la mía, yo formo la cruz de ellas y ellas la cruz mía. Así que yo soy el asta larga de la cruz y ella es la corta. Dice, ahora cuando la voluntad del alma se une con la mía, las almas no quedan más cruzadas, sino unidas entre ellas. Y por lo tanto la cruz no es más cruz, o sea, una vez que ya nos unimos a ella. Pero el primer movimiento es cruzarse. Ya no actúa la voluntad humana. ¿Y qué le pasa a la voluntad humana? Queda crucificada. Por eso Jesús dice que la cruz del alma que vive en la divina voluntad no son 3 clavos, sino es un clavo por cada acto que hace. Un clavo por cada acto. Y esos son los sufrimientos. Y luego dice, yo santifiqué a la cruz, no la cruz a mí. Así que la cruz no es la que santifica.
sino es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Por lo tanto, también la cruz tanto de bien puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi voluntad. ¿De acuerdo? Y luego lo aclara perfecto. La cruz crucifica parte de la persona, pero a mi voluntad no se le escapa nada. Santifica o crucifica todo. Crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo. Y siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa, de modo que ella misma me incita a querer cumplir el trabajo. Eso es lo que hablábamos hace un momento de los gozos espirituales. Yo nunca podría pensar en un gozo espiritual en donde me están crucificando. Sí. Van a decir, este es un masoquista de primera. Pero ese es el punto. En Luisa se gozaba en el sufrimiento, pero en este sufrimiento en el cual la voluntad humana queda sin su acto para poder adquirir el acto de la voluntad divina y poder disfrutar de todos los bienes que la voluntad divina obtiene cada vez que actúa. ¿Sí? Y esos son la cruz de la que Jesús nos habla en este capítulo. No es nada más la cruz de mis sufrimientos exteriores, que puede ser, no sé, una enfermedad, una discapacidad, algo que me agrede físicamente, moral o espiritualmente, no, sino es la cruz de mi interior, que es una cruz continua, 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 continua. Y en esta cruz es en la que nos debemos gozar y en la que nos debemos santificar prácticamente. Dice, ella misma me incita a que cumpla el trabajo mi voluntad. Bueno, pues, y luego dice, así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa. Curiosísimo. La cruz física de enfermedad, las almas víctimas que ha habido hasta ahora, que son almas víctimas que participan de los sufrimientos externos de Jesús, todos los sufrimientos de los santos, todo lo que pueda pasarnos en este mundo, que es externo, ¿sí? Que es externo, todas las virtudes que podamos tener. O sea que la virtud, cuando hablamos de virtud, estamos hablando de sacrificio, porque la virtud es el acto heroico que se opone a un vicio, que se opone a una miseria. Por lo tanto, la virtud es cruz. Y nos dice que la cruz y las demás virtudes humanas se contentan con alguna cosa. Porque si pueden clavar a la criatura con 3 clavos, se alegran y cantan victoria. En cambio, mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con 3 clavos, sino tantos clavos por cuantos actos de la divina voluntad hay en la criatura. Este es el sufrimiento. Doctor, quería preguntarle a ver si estoy bien. Esto también refiere a lo que podemos decir que es aniquilarme a mí misma y seguir ese desapego interior para no tener esos gozos, como dice, los carismas, ¿verdad? Esto ya quedan en manos de Jesús y nosotros solo estar en divina voluntad. Sí, así es. Sí. Sí, gracias. No sé, Lilian, si queda más o menos claro.
Sí, sí, sí. Sí, pues esas cruces, ¿verdad? Que no las pedimos, vienen ¿No? solas y pues fiat, que viene mucha tribulación, fiat, que hoy estoy en la tregua, pues fiat, ¿verdad? O sea, No, todavía no me has entendido. ¿a qué se refería? O sea, la cruz es la cruz de cada acto, renunciando mi voluntad a actuar en ese acto y dándole vida a la divina voluntad. Esa es la cruz. No se refiere a la cosa externa, no se refiere a la enfermedad, a la discapacidad, al abandono, a la humillación, a la pobreza. No. No, se refiere al esfuerzo continuo de nosotros. De ir sacrificando mi voluntad. Exactamente, ese es el sufrimiento. Y ese sufrimiento es una cruz, pero recordemos, es un clavo por cada acto. Un clavo por cada acto. Enorme el sufrimiento. No se compara en nada al sufrimiento exterior y por eso lo dice aquí. O sea que todas las demás cruces, dice así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa. Y si pueden clavar a la criatura, ¿sí? Con 3 clavos, se alegran, que eso es el martirio exterior, la participación de la vida de Jesús exterior. Pero eso en realidad no es nada. O sea, dice, se contentan con tener alguna cosa. ¿Sí? Y si logran clavar a la criatura con 3 clavos, como quedó Jesús clavado, se contentan con eso y dicen, ya la hicimos. Pero vamos a entender, si nos crucificaran con 3 clavos, todavía podemos quejarnos, podemos contorsionarnos, podemos movernos, podemos hacer muchas cosas, aunque estemos fijos en una cruz. El alma en la divina voluntad no puede hacer ningún movimiento, porque el movimiento que haga tiene que estar clavado, tiene que estar actuando la divina voluntad en ese movimiento. Entonces, a esa cruz se refiere todo esto, ¿sí? Es fácil hacerlo una vez, ¿verdad? Pero hacerlo siempre, ese es el verdadero sacrificio. Así es. Sí. Por eso María nos dice que no hay mayor sacrificio que no darle nunca vida a nuestra voluntad. Doctor, pues aquí en lo que dice, cómo es necesario unificarnos a esa voluntad, ¿verdad? Para no estarnos oponiendo, que es la forma que nos va a dar esa luz, ¿verdad? Porque él dice aquí, ¿verdad? Dice, siendo luz mi voluntad, hace ver al alma la necesidad de esta santificación. O sea, cuando vamos unificándonos, pues vamos entendiendo esa luz inmensa, ¿verdad? De lo que nos decía usted, cómo lo externo, eso pues es fácil, pero lo interno, ¿verdad? Lo que solamente Dios, Jesús y yo conocemos, para nosotros estar crucificando esa voluntad, pues ese, como decía ahorita Lilian, es el sacrificio de los sacrificios y es de la forma que nos vamos unificando, ¿verdad? Esa voluntad y dejar de ponernos pues a dejarlo obrar, ¿verdad? En nosotros. Así es. Y esa luz es lo que hemos hablado a veces de la epifanía que Jesús hace en cada alma de las criaturas que van a vivir en la divina voluntad. O sea, es una verdadera epifanía, se está mostrando. Sí. Igual que se mostró a los sabios allá con los 3 sabios, igual que se mostró con los 3 apóstoles, con Pedro, con Juan y con Santiago en el monte. O sea, cuando se transfigura,
¿Y cómo quedaron los sabios? Quedaron totalmente fijos en aquel niño, sin palabras, sin nada, simplemente fue una epifanía, fue un mostrar su divinidad ante ellos. Les mostró la potencia, les mostró la belleza y les mostró la sabiduría y el amor. Con eso despreciaron total y absolutamente toda la parte humana. ¿Qué belleza humana se puede comparar a la belleza divina? Ninguna. ¿Qué potencia humana se puede comparar a la potencia divina? Ninguna. ¿Qué amor humano se puede comparar al amor divino? Ninguno. Ante esa manifestación ya no hay forma de decir no. Por eso es que Dios no se manifiesta. Sí. Por eso es que Dios no se manifiesta hasta que hayamos pasado la prueba. Y un dato muy curioso, Jesús nos dice que, por ejemplo, en el pecado de los ángeles, fue antes de que los ángeles vieran a Dios. Si lo hubieran visto, no hubieran podido pecar. No hubieran estado en contra. Así es. Nadie podría quedar todavía con esa actitud de negación y de rechazo si estamos frente a la divinidad tal y cual. Por eso Yahvé dice, nadie podrá verme sin antes morir. Porque quiere la prueba antes. Bueno, y pues nosotros aquí pues estamos en ese proceso, ¿verdad? De morir a esa voluntad, ¿verdad? Aquí Pues platican. estamos apegados. Así es, te están platicando lo que Él es, pero no te lo están mostrando. Sí. Doctor, Así que, doctor, me acuerdo que también dice Jesús a Luisa, ¿verdad? Déjate mover como los bebés. O sea, tú no muevas tu voluntad. Yo soy quien mueve en ti todo, en tu interior. Bueno, esto es lo que me recuerda, ¿verdad? No sé si estoy bien también. sí, está bien. Así es. Pues una bonita lectura, dos bonitas lecturas, ¿no? Sí, sí, muy bonitas. Pero como Y cómo nos invitan a eso, ¿no? A dejar, pues como decía usted, a dejar todo en manos de Dios, a decir, quiero lanzarme a vivir en tu voluntad. Pero no en acto, no en ratito, no, sino lanzarse, ¿no? Y así de lleno. A cada instante, a cada momento, porque A cada instante, sí. estamos cambiando y cada vez estamos viviendo pues todo lo que se nos presenta en el día a día. Pero bueno, esto me llama mucho la atención y se me hace muy profundo, ¿verdad? Como dice, santifica todo y crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, que son solamente con esa luz que Él puede dar, ¿verdad? Podemos entenderlo porque pues nada más él y yo los conocemos, nadie más. Sí. Y bueno, pues como punto final yo diría, vamos a entender que estamos prácticamente al final de nuestra vida. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo nos falte por vivir? No sabemos. No sabemos. ¿Cuánto tiempo tengamos todavía para decir, bueno, después, que ha sido lo que siempre, la palabrita que siempre hemos tenido en la boca, ¿no? Bueno, después a ver cómo le hago. Ay, no. No tenemos, vamos a vivir como si no tuviéramos un después. Y lo único que tenemos es un ahorita, en este momento. Entonces, ahorita voy a renunciar a mi acto. Ahorita. No voy a pensar en renunciar en el siguiente. No, ahorita, en este acto. Como el alcohólico. Mi vida terminada. Así es. Nada más por este día, el alcohólico. Nosotros nada más por este acto.
y así a cada paso, ¿no? En cada momento. Así es. Y no conformarnos igual hasta con esos 3 clavos, ¿no? Porque a veces nos conformamos con eso o nos conformamos con las virtudes y eso, pues ya tenemos un tesoro mayor. Sí, así que... ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Pues que nuestra vida ya ha terminado, Ivonne. Sí, o sea que sí, Hay que exacto. Hay que creerle a Jesús. Sí, sí, sí. Y sí, ciertamente que mi vida termine para que sea la de Él. Sí. Así es. Bueno, mira, por ejemplo, esa luz que Él nos va a dar es como la luz que acaba de encender Lilian. Ahora sí, Ya la vimos. ya la conocemos. Así es, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Chao.